me siento muy feliz de que hayan regresado y estoy muy feliz de regresar. Creo que la experiencia de la semana pasada fue extraordinaria con la presencia de nuestra compañera y profesora Leila Salem. Y hoy vamos a hacer un ejercicio colectivo para entender, para aprender sobre la historia de la resistencia palestina. O sea, hasta ahora vimos aspectos históricos macro, digamos, pero hoy nos vamos a ir un poco a lo micro, hacia la creación y al funcionamiento de lo que fueron los grupos de resistencia palestinos a partir de los años 60 y 70, y que han derivado en lo que hoy es una OLP mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más institucionalizada, reconocida por 55 países en todo el mundo. Y para esto vamos a recurrir ni más ni menos que a un excepcional ser humano y periodista como fue Rodolfo Walsh, periodista argentino asesinado por la dictadura, y que él viajó enviado por el diario en que trabajaba, el diario Noticias, viajó al Líbano a conocer las bases palestinas, a tomar contacto con la dirigencia palestina y a vivir in situ lo que estaba pasando allá. Entonces, lo que yo quiero es que hagamos una lectura colectiva de esto, que lo leamos entre todos y que de alguna manera, me imagino, Lautaro les hará llegar después, porque él lo tiene completo también digitalmente, se lo hará llegar a cada uno de ustedes, pero me gustaría hacer este ejercicio como una manera de que cada uno se vaya compenetrando con su propia lectura y con lo que va diciendo, ¿no? Entonces, lo que yo propongo es que cada uno lea a lo menos 3 páginas y corte 3 hojas y lea y pare antes de un titular. Por ejemplo, que comience a leer en la primera página y termine 1, 2, 3. Que termine en la 4ª hoja antes de Manual de Colonialismo. Que contemos otras 3 hojas y otro título grande que hay ahí lo pasamos a otro compañero. ¿Querés arrancar yo y lo vamos girando? Eso, dale. La Revolución Palestina. Rodolfo Walsh, enviado de noticias, estaba en Beirut el 15 de mayo cuando un comando palestino golpeó en Malot. Caminó al día siguiente entre las ruinas de las aldeas libanesas bombardeadas por la aviación israelí. Entrevistó a los principales dirigentes de la resistencia palestina. Antes había pulsado el sentimiento dominante en El Cairo, Damasco, Argel. En su opinión, los acuerdos tramitados por Kissinger no sellarán la paz en Medio Oriente. La explicación está en el pueblo palestino expulsado de su tierra y en la marea revolucionaria que sacude ese pueblo. Esa revolución es el tema de la serie que empieza a publicar noticias. 3 millones de palestinos despojados de su patria cuestionan todo arreglo de paz en Medio Oriente. ¿Cómo te llamas? Saki. ¿Qué edad tenés? 7. ¿Vive tu padre? Murió. ¿Qué era tu padre? Fedai. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Fedai. Fedai es un combatiente, ¿no? Un combatiente armado palestino. El chico rubio de cabeza rapada y uniforme a rayas que da estas respuestas en una escuela de huérfanos al sur de Beirut, Líbano, resume la mejor alternativa que tras 26 años de frustración resta a 3 millones de palestinos despojados de su patria: convertirse en fedayines, combatientes de la Revolución Palestina. Palestinos, no sé lo que es eso, declaró en una oportunidad la ex primer ministro de Israel, Golda Meir. Se conoce la eficacia ilusoria del argumento, utilizado en Argelia, Vietnam, colonias portuguesas, para negar la existencia de sus movimientos de liberación. Mujahideen, Conay Paz, Liberation Front, Never Heard of It. Frelimo, Now con S.
El enemigo no existe y todo está en orden. Cada una de estas negativas ha hecho correr un río de sangre, pero no ha detenido la historia. Desde hace un cuarto de siglo, la política oficial del Estado de Israel consiste en simular que los palestinos son jordanos, egipcios, sirios o libaneses, que se han vuelto locos y dicen que son palestinos, pero además pretenden volver a las tierras de las que se fueron voluntariamente en 1948, o que les fueron quitadas no tan voluntariamente en las guerras de 1956 y 1967. Como no pueden, se vuelcan al terrorismo. Son, en definitiva, terroristas árabes. Es inútil que en el Medio Oriente estos argumentos hayan sido desmantelados, reducidos a su última inconsecuencia. Israel es Occidente, y en Occidente la mentira circula como verdad hasta el día en que se vuelve militarmente insostenible. La hoja, 1974, de esta historia no ha sido todavía doblada, y ya tiene varios renglones sangrientos. Kiryat Shimona, Kfai, Maalot, Nabaitié, es difícil entenderla si se ignoran las hojas 1967, 1948 y 1917, y aún las anteriores, incluso las que se salen de la historia y se hunden en la literatura religiosa. El principio fue: primero, dicen, fueron los cananitas y después fueron los hebreos. Faltaban 1000 años para que naciera Cristo, cuando Saúl fundó su reino, que después se partió en dos. Hace casi 2700 años el reino de Israel fue abatido por los asirios. Hace 2560 años el reino de Judá fue liquidado por los babilonios, y en el año 70 de nuestra era los romanos arrasaron Jerusalén. Estos son los precedentes históricos del Estado de Israel, sus títulos de propiedad sobre Palestina. El Shah de Irán podría alegar títulos análogos fundado en la invasión persa del siglo VI a.C. La junta militar griega podría recordar que Alejandro ocupó Palestina el año 331. Pablo VI acordase de que en el año 1099 los cruzados católicos fundaron el reino de Jerusalén. Los propios historiadores árabes han señalado burlonamente que los cananitas que ocuparon Palestina antes que los hebreos venían de la península arábiga y eran, en consecuencia, árabes. Con la destrucción de Jerusalén, dicen, empezó la diáspora judía, la dispersión. Desde entonces, según la leyenda moderna, el judío anduvo errante por el mundo esperando el momento de volver a Palestina. ¿Cuántos volvieron realmente? Historiadores ingleses afirman que en el siglo XVI vivían en Palestina menos de 4.000 judíos, en el siglo XVIII 5.000 y a mediados del siglo pasado 10.000. Es recién a fines de ese siglo cuando algunos judíos empiezan a plantearse el retorno masivo y cuando ese retorno asume una forma política y una ideología, el sionismo. ¿Por qué? El fruto tardío del capitalismo. Una respuesta posible a esa pregunta surgió del campo de concentración nazi de Auschwitz. La escribió en 1944, su último año de vida, un judío marxista de 26 años, Abraham León. El sionismo, que pretende extraer su origen de un pasado dos veces milenario, es en realidad el producto de la última fase del capitalismo. En esa fase todos los nacionalismos europeos han construido sus estados y no necesitan ya de la burguesía judía que ayudó a construirlos, pero que ahora es un competidor molesto para el capitalismo nativo. Repentinamente surge en esos países el chauvinismo antisemita y se convierten en extranjeros indeseables judíos integrados durante siglos a la vida de los mismos, que, como dice León, tenían tan poco interés en volver a Palestina como el millonario norteamericano de hoy. Las persecuciones del siglo XIX afectan más a la clase media judía que a la clase alta, cuyos representantes notorios iban a lograr una nueva integración a nivel del capital financiero internacional. Aquellos judíos europeos perseguidos que descubrieron en el capitalismo la verdadera causa de sus males, se integraron en los movimientos revolucionarios de sus países reales. El sionismo evidentemente no lo hizo, y se configuró como ideología de la pequeña burguesía, alentada sin embargo por aquellos banqueros que, como los Rothschild, veían venir la ola y querían que sus hermanos se fueran lo más lejos posible.
A fines del siglo pasado, esa ideología encontró su profeta en un periodista de Budapest, Teodoro Herzl. Su programa en las resoluciones del Congreso de Basilea en 1897 y su herramienta en la Organización Mundial Sionista. El retorno a Palestina tropezaba, sin embargo, con el inconveniente de que el país estaba ocupado por una población, 500.000 habitantes, que desde la conquista islámica del siglo VII era árabe. Los fundadores del sionismo negaron el problema. En 1898, Herzl hizo un viaje a Palestina y preparó un informe donde la palabra árabe no figuraba. Palestina era una tierra sin pueblo, donde debía ir el pueblo sin tierra. El palestino se convirtió en el hombre invisible del Medio Oriente. Algunos alcanzaron, sin embargo, a descubrirlo. El escritor francés Max Nordau vio un día a Herzl y le dijo asombrado: «Pero en Palestina hay árabes», y agregó: «Vamos a cometer una injusticia». ¿Quién quiere seguir? ¿Quién sigue? En medio siglo, el sionismo reemplazó la población árabe de Palestina por inmigrantes europeos. Palestina es mi país, dice Isaac. Nunca estuve en Palestina, dice, pero algún día volveré porque nuestros comandos están peleando para que volvamos. Mi padre murió en Nabar el-Heli, dice Naifa. La muerte de mi padre no me duele porque murió por nosotros. Mi padre se llamaba Salah, dice Randa. Estaba peleando y murió. Ninguno de los 480 huérfanos de la escuela de Souq al-Garb, al sur de Beirut, había visto Palestina si no era a través de los ojos del padre muerto. En el aula, las muchachas se levantaron para saludar al visitante que venía de tan lejos. En el pizarrón había una inscripción en árabe. Pregunté qué decía. Decía Historia Palestina. La idea del Estado judío surgió a fines del siglo pasado como el último proyecto de un Estado europeo cuando ya no existía en Europa lugar para un nuevo Estado. Ese Estado debía en consecuencia instalarse fuera de Europa y el lugar elegido resultó Oriente. La contradicción fue resuelta a través de la ideología, el sionismo, y la ideología se alimentó en el mito bíblico y en la simulación de que Palestina estaba deshabitada. Históricamente estas construcciones mentales producen víctimas. En 1900 había en Palestina 500.000 árabes y 30.000 judíos. Si en 1974 hay 3 millones de israelíes y 350.000 árabes, no hace falta preguntarse por dónde están las víctimas. Están fuera de Palestina, expulsadas de su patria. Conviene recordar, porque es la cuestión de fondo, cómo se produce este trasvasamiento sin precedentes en que la población de un país es reemplazada por otro. Los primeros inmigrantes no provocaron la desconfianza de los árabes. En 1883, los habitantes de Saranfán recibieron a los colonos que llegaban con estas palabras: desde tiempo inmemorial somos hermanos de nuestros vecinos, los hijos de Israel, y viviremos con ellos como hermanos. 8 años después, sin embargo, los notables de Jerusalén pidieron al Imperio Otomano, que gobernaba Palestina, que prohibiera la inmigración judía, y en 1898 los árabes de Transjordania expulsaron violentamente una colonia judía. A pesar de las prohibiciones oficiales, la inmigración continuó, aprovechando la corrupción de funcionarios turcos y de terratenientes árabes ausentes que vendían sus tierras. En 1907 se estableció el primer kibutz, granja colectiva, que desde el principio excluyó al trabajador árabe. Cuando en 1914 los turcos hicieron su primer y último censo, resultó que había en Palestina 690.000 habitantes, de los que 60.000 eran judíos. Ese año, la Guerra Mundial dio al sionismo su gran oportunidad. Inglaterra regala Palestina. Querido Lord Rothschild, tengo mucho placer en transmitirle, de parte del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas, que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento de Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de ese objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré ponga esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Este trozo de papel, en apariencia inofensivo, es el fundamento moderno del Estado de Israel.
Se lo conoce como la Declaración de Balfour y lleva la misma del canciller inglés. 2 años después, Balfour aclaró lo que quería decir. El sionismo, bueno o malo, es mucho más trascendente que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa antigua tierra. En Palestina no pensamos llenar siquiera la formalidad de consultar los deseos de los actuales habitantes del país. 2 años antes de la declaración, Gran Bretaña había prometido al sheriff Hussein la independencia de los países árabes, a cambio de su ayuda en la guerra contra Turquía, aliada en Alemania. Y en efecto, fueron soldados árabes los que liquidaron el dominio otomano en Medio Oriente. La declaración de Balfour se conoció después y, finalizada la guerra, sirvió de base para la resolución de la Liga de las Naciones, que convirtió a Palestina en un mandato británico. En la redacción de ese documento participó la Organización Mundial Sionista. A partir de ese momento, la inmigración creció inconteniblemente, organizada por la Agencia Judía, que formaba parte de la administración británica. Cuando los ingleses hicieron el primer censo en 1922, había en Palestina 760.000 habitantes, de los que algo más de 80.000 eran judíos, o sea, el 11%. Esa proporción había subido de 1931 al 16% y en 1936 al 28%. Ese año se produciría la primera rebelión palestina contra los ingleses, que duró 3 años y costó milenares de muertos. Manual del colonialismo. Todavía en 1917, David Ben-Gurion afirmó que, en un sentido histórico y moral, Palestina era un país sin habitantes. Ben-Gurion no ignoraba que el 90% de los habitantes eran árabes, decía simplemente que no existían como seres históricos o morales. Por la misma época, según relata Fanon, los profesores franceses de la Universidad de Argel enseñaban seriamente que los argelinos eran más parecidos a los monos que a los hombres. Este tren de pensamiento, llevado a sus conclusiones prácticas, puede encontrarse en el propio fundador del sionismo, Teodoro Herzl. La edificación del Estado judío. Escribió: no puede hacerse por métodos arcaicos. Supongamos que queremos exterminar los animales salvajes de una región. Es evidente que no iremos con arco y flecha a seguir la pista de las fieras, como se hacía en el siglo XV. Organizaremos una gran cacería colectiva, bien preparada, y mataremos las fieras lanzando entre ellas bombas de alto poder explosivo. Algunos colonizadores admitían que los palestinos eran hombres, aunque más parecidos a las pieles rojas. ¿Qué han dicho?, preguntaba en 1921 la Organización Sionista de Gran Bretaña. Que la colonización de un territorio subdesarrollado debe hacerse con el consentimiento de sus habitantes. Si así fuera, un puñado de pieles rojas reinarían en el espacio ilimitado de América. Un gueto más grande. La mentalidad colonial marcó profundamente el establecimiento de la inmigración judía en Palestina. Se formaron comunidades cerradas, exclusivas, donde el árabe era un intruso. La reventa de tierras a los árabes se convirtió en pecado que las organizaciones terroristas judías castigaron de manera sangrienta. Aún a nivel de la clase obrera se instala una perversión de la conciencia que convierte al trabajador árabe primero en competidor del inmigrante, después en enemigo, finalmente en víctima. Leis Histadrut, sí. Central Sindical Judía, no los admite en su seno, los boicotea, prohíbe a las empresas judías que compren materiales trabajados por los árabes. David Hakohen, miembro de la Histadrut, y años después parlamentario israelí, ha recordado las dificultades que tuvo para explicar a otros socialistas ingleses que en nuestro país uno adoctrina a las amas de casa para que no compren nada de los árabes. Se piquetean las planificaciones de Cyrus para que ningún árabe pueda trabajar en ellas. Se vuelca petróleo sobre los tomates árabes. Se ataca en el mercado a la mujer judía que ha comprado huevos a un árabe y se los rompe en la canasta. La soberbia racial va moldeando esa sociedad en el más absoluto aislamiento, como si todos los guetos del mundo se juntaran en un gueto más grande. Pero esta vez deliberadamente encerrado en sí mismo. Simón Lubitsch, israelí exiliado en Londres, recuerda con asombro aquella época de su infancia. Para nosotros los árabes, una especie de exótica minoría étnica, que a veces bajaba de las montañas con sus cufeyas. Nunca entendimos de qué se trataba porque no los veíamos. Galili, ministro de Información israelí, seguía sin verlos en 1969.
No consideramos a los árabes del país un grupo étnico ni un pueblo con carácter nacional definido. Si es ceguera o no ver lo que existe, a esa ceguera debe atribuirse la sangre que ha corrido y seguirá corriendo en Palestina. El mandato británico sobre Palestina después de la Primera Guerra Mundial permitió cumplir con la promesa contenida en la Declaración de Balfour de 1917 de establecer un hogar nacional judío en un territorio poblado por los árabes. Para el sionismo, el mandato era una etapa intermedia, necesaria antes de establecer una población propia en Palestina como base del Estado judío, objetivo permanente detrás de la fachada del hogar nacional. Gran Bretaña favoreció ese proyecto hasta que la inminencia de la Segunda Guerra Mundial le hizo ver que el riesgo de que los pueblos árabes se alinearan junto a Alemania. Las falsas promesas de 1915 se renovaron en 1939. En mayo de ese año, el gobierno británico publicó un libro blanco donde reafirmaba que no tenía el propósito de imponer la nacionalidad judía a los árabes palestinos. Prometía limitar a 75.000 el número de inmigrantes en los próximos 5 años y a partir de 1944 no admitir nueva inmigración sin el consentimiento explícito de los árabes. El libro blanco fue un producto tardío e ineficaz del colonialismo inglés. En los primeros 20 años de mandato, la proporción de habitantes judíos en Palestina pasó de 10 al 30%. Solamente en 1935 habían entrado más de 60.000 colonos. En 1940 la población judía se acercaba al medio de millón. Aceptando el fusil. Los jefes de la agencia judía concibieron desde el principio la inmigración como una colonización armada y construyeron una organización semiclandestina, el Haná, de la que en 1935 se separó un brote terrorista de ultraderecha, el Irgun, cuyo lema era un mapa de Palestina y Transjordania atravesado por un brazo armado y un fusil con el lema hebreo Rakkah, solo así. Inicialmente, estas organizaciones se limitaron a asegurar, mediante el terror, la vigencia del boicot árabe. Pero a partir de 1939 empezaron a prepararse para combatir también a los ingleses. Curiosamente, uno de esos preparativos consistió en el ingreso masivo de judíos en el ejército británico. Al final de la Segunda Guerra, su número llegaría a 27.000 hombres, que serían el núcleo del ejército judío para la confrontación final en 2 tiempos, contra los ingleses y contra los árabes. El empujón nazi. El estallido de la guerra llevó a su paroxismo la persecución de los judíos en Alemania y brindó un nuevo argumento para la inmigración en Palestina. Ben-Gurión resumió en estos tiempos el sentido y los límites de la alianza entre el sionismo y Gran Bretaña. Lucharemos junto a Gran Bretaña en esta guerra como si el libro blanco no existiera, y lucharemos contra el libro blanco como si no existiera la guerra. En la práctica, esto significó desconocer las cláusulas restrictivas del libro blanco e intensificar la inmigración clandestina, aún desafiando el bloque inglés. Buques cargados de inmigrantes europeos fugitivos del nazismo empezaron a llegar a las playas palestinas. Cuando en 1940 los ingleses pretendieron devolver el cargamento de 2 de esos barcos, el buque Patria, que debía transportarlos confinados en la isla Mauricio, saltó en pedazos en el puerto de Haifa. Allí murieron 250 personas, en su mayoría mujeres y niños. Aunque el sionismo alegó que los propios refugiados volaron el Patria, la opinión mundial se indignó ante la insensibilidad británica. Yo tengo una pregunta que me dio un poco de la última vuelta, pero por ahí no está orientado al texto. Pero yo lo que quería saber es qué fue lo que marcó o cómo fue evolucionando la posición internacional alrededor del conflicto de Israel y Palestina, porque hoy ves las votaciones de la Asamblea General alrededor de la propuesta de la ley estatal, que está bien, es conciliadora con la invasión, pero digo, la mayoría vota a favor y quienes votan en contra son Estados Unidos, Israel, Argentina y un par más. Incluso Reino Unido vota a favor. Entonces, ¿cómo fue cambiando eso? Así es. Te agrego Palau, Islas Marshall, Nauru, Vanuatu y alguna otra isla perdida en el Pacífico.
Esto fue el trabajo de la OLP. Esto es producto y fruto de un trabajo de la Organización para la Liberación Palestina en todos los organismos, organismos u organizaciones multilaterales que apoyaban a los movimientos de liberación nacional. O sea, ahí está, por ejemplo, el movimiento de países no alineados, que siempre estuvo del lado de la causa palestina. China, la Unión Soviética, los países del bloque socialista, siempre estuvieron en apoyo a Palestina, y así se explica el crecimiento del que hablaba recién en su lectura el compañero. Hoy son 155 estados. A Israel lo reconoce 170 o 172, estamos muy cerca. Entonces, como un trabajo a nivel diplomático, respaldado con acciones en el terreno, ha sido capaz de tener un efecto profundamente multiplicador, porque es una causa profundamente justa también. Es decir, si en un primer momento Palestina recurrió a acciones incluso que hoy podríamos calificar de terroristas, con el secuestro de aviones, nunca mató a los pasajeros, nunca. Secuestraban aviones, hacían volar los aviones vacíos en los aeropuertos, como pasó con 3 aviones en Jordania que fueron secuestrados simultáneamente por el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces fue toda una etapa que fue también terrible si nos miramos del lado de la acción humana, pero que fue lo único que permitió seguir visibilizando el conflicto palestino, la injusticia que se había cometido en el año 1947 con la partición, legal pero no legítima, y que era la manera de mantener, en el consciente colectivo que existía un conflicto sin resolver. Después, la OLP comenzó este trabajo con los organismos multilaterales. Yo creo que la Unión Soviética, que fue un impulsor y un apoyador desde el inicio de la partición de Palestina, también fue modificando esa actitud y participó en procesos de adiestramiento de combatientes palestinos en territorio ruso o en territorio de países árabes aliados, y de alguna manera intentó compensar el error cometido. O sea, yo decía la vez pasada que, por ejemplo, a Laurent Beria, que era el jefe de la inteligencia con un poder absolutamente omnipotente en la Unión Soviética de Stalin, cuando fue ajusticiado, entre comillas, entre los cargos que se le atribuían era por ser sionista, ¿no? Porque fue él el que gestionó el aporte de armas desde la República Checa, desde Checoslovaquia, en realidad, y desde Hungría al movimiento sionista, porque el movimiento sionista prometía la creación de un Estado socialista en Palestina basado en la propiedad colectiva de la tierra. Y esto era un gran engaño. Incluso Stalin crea que existe hasta el día de hoy un oblast, es decir, una región que es una república judía, que existe hasta el día de hoy, búsquenlo en internet. Es una república judía, claro, está cerca de China, es una república judía que está en territorio de Rusia hoy, ¿no? Entonces, la OLP fue forjando así, con un profundo trabajo diplomático, más aún cuando hay países que comienzan a establecer vínculos diplomáticos o de más cercanía con la OLP. La OLP no tenía cuadro diplomático para enviar a los países, enviaba a personas, por ahí a profesores universitarios, o gente sin ninguna experiencia diplomática, digamos, a representar a Palestina en esos países. Entonces se fue generando un cuerpo diplomático, se fue generando y expandiendo una relación con cada vez más países sobre la tierra, que hoy llegan a 155, que digamos es una cantidad no menor de países que reconocen a Palestina como un Estado, ¿no? Un Estado bajo ocupación, en realidad, que ese es el término correcto. Pero el trabajo ha sido arduo, ha sido complicado, y
pero ahí está. Donde incluso hubo países que no reconocían a Palestina como Estado, siempre se metía la Liga de los Estados Árabes, metía un diplomático palestino, un representante palestino en su cuerpo diplomático. Digamos, siempre había un palestino que llevaba las relaciones palestinas con los movimientos sociales, los partidos políticos en los países donde residía. Pero la propia relación muchas veces con los países árabes y Palestina fue compleja, pero por las relaciones que esos países tenían con los poderes centrales, le hace Gran Bretaña, le hace Inglaterra, le hace Francia, incluso, que jamás quisieron poner en riesgo esas relaciones para jugarse por Palestina, ¿no? Eso lo explicaba un poco el encuentro pasado cuando hablábamos del mundo árabe, que son modelos muy distintos de gobernanza, de régimen político. Tenemos desde monarquías absolutas hasta gobiernos emergidos de revoluciones socialistas, como el caso de Argelia. Pero no ha sido un trabajo fácil, sí ha sido persistente y ha sido lo que le permite cosechar hoy al pueblo palestino y a la Organización para la Liberación de Palestina un reconocimiento casi universal como representante del pueblo palestino, ¿no? Sí, compañero. Pregunta, porque, nada, parece medio boluda, pero recién se hablaba, pues me quedé con lo que dijo él, que me siento de vuelta en el secundario. ¿En qué momento hubo, pues por ahí ahora los medios es más fácil ver el conflicto y en las redes sociales? ¿Hubo en algún momento que se tapó a un nivel global el conflicto, que por ahí llevó, por ejemplo, el caso de Múnich 72 a por ahí una visibilización? Y después una segunda pregunta era cómo el conflicto palestino por ahí, si tuvo algún tipo de conexión con las diferentes revoluciones que se fueron haciendo en los 70, 80 en los países árabes. Perfecto. Sí, precisamente lo que hablábamos recién. El movimiento palestino fue invisibilizado, porque además se dio un fenómeno particular. Muchos países árabes que formaron grupos de resistencia palestina para tenerlos como títeres de su propio proyecto político, ¿no? Es decir, Siria creó, por ejemplo, OLP Comando General. Siria creó el movimiento Al-Saika. Irak apoyó al Frente Popular Comando General. Gaddafi ¿cómo se llamaba el movimiento? Bueno, no me acuerdo, que fue el que secuestró al barco Achille Lauro en el Mediterráneo que representaba a Unidal. Entonces cada país árabe, Egipto, creó su propio grupo, y eso ayudó a atomizar también a la resistencia palestina. Es decir, cuando se produce, por ejemplo, la invasión israelí al Líbano en el año 1982, el régimen sirio, que estaba peleado con el comandante Arafat, confisca barcos con armas que iban dirigidas a la OLP, a las fuerzas de la OLP, de Al-Fatah, del Frente Popular, del Frente Democrático, que estaban bajo la égida de un comandante general que era Yasser Arafat, para derivarlas a su propio ejército por otra parte y a los grupos que ellos auspiciaban, ¿no? Porque ellos no querían, en el fondo, a Arafat o el proyecto político de la OLP, que por otra parte también significaba una amenaza para los regímenes monárquicos, amenaza ideológica para los regímenes monárquicos de otras regiones del Oriente Medio. O sea, Palestina siempre representó un proyecto laico, pluralista y democrático como proyecto de país. Entonces, no es fácil que una monarquía absoluta apruebe algo que puede ser un mal ejemplo para su propio pueblo, ¿no? Sí, más aún, porque con la necesidad de los palestinos de estudiar, de perfeccionarse, de lograr carreras de grado, carreras de posgrado, doctorado, se iban al exterior. Y cuando volvían a Palestina también volvían con un bagaje absolutamente enriquecido
por la experiencia de su convivencia con otras culturas, con otras sociedades, y eso ayudó mucho, por ejemplo, a dinamizar socialmente a Palestina, ¿no? A equiparar el rol de la mujer con el rol del hombre. O sea, hoy son más diputados mujeres que hombres en el Parlamento palestino, en el Consejo Nacional Palestino. Son más ministras mujeres que ministros hombres, que ministros varones. Entonces, hay una cuestión que hace a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de salarios, por igual trabajo, que significan también conquistas, pero tal vez no por las propias luchas de los sectores interesados, sino como una incorporación de esos valores que trajeron como experiencia quienes volvían a vivir a Palestina luego de haber seguido sus carreras en el exterior, desde Cuba, desde la República Soviética, desde países incluso de Europa occidental se dice, desde Europa occidental, que ofrecían 400, 500, 600 becas anuales para estudiantes palestinos, ¿no? Que era la manera también de lavar sus culpas de algunos regímenes europeos que nunca se jugaron por Palestina hasta nuestros días, y de los que faltan muchos todavía. La OLP en sus campamentos en el Líbano adiestró a más de 2.500 combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y esa fue una gestión que hizo el cura cardenal, ¿cómo se llamaba? Ernesto Cardenal, el poeta y sacerdote nicaragüense, que hizo en una conversación con el embajador, con el representante palestino en España, que estaban llevando a cabo esta guerra, lo llevaron a Palestina, al Líbano, a hablar con el comandante Arafat, y él ofreció el adiestramiento para los sandinistas. Por eso, cuando Arafat va a Nicaragua, es recibido casi como un héroe nacional, ¿no? Entonces se dan marchas, Nicaragua se vuelca a las calles cuando fue Arafat a visitar el país. Se dio la misma experiencia con Movimiento de Liberación Africano, se dio la misma cosa con montoneros en Argentina. Es decir, cuadros militares de montoneros fueron recibidos por la OLP en sus campamentos militares en el Líbano y fueron adiestrados por ellos y sus familias, digamos, sostenidas por la OLP en su educación, en su vivienda, en su vida familiar. Pero la OLP fue un gran asistente y un gran coadyuvante a otros procesos revolucionarios en el mundo. A la guerra de Vietnam, entrenando combatientes del Vietcong, era increíble. Vietnamitas en el Líbano, que después eran reinfiltrados por China básicamente al territorio de Vietnam de nuevo. Entonces, la solidaridad internacional fue un valor supremo también, ¿no? Porque hubo momentos también en que regímenes, podríamos llamar de la izquierda árabe, financiaba con ingentes cantidades de dinero a la OLP. La OLP podía en ese momento económicamente también ayudar a estos movimientos de liberación nacional, porque Irak, el gobierno de Saddam Hussein aportaba, por decirte una cosa, pues, $600 millones anuales a los campamentos militares palestinos. Arabia Saudita, toda la industria petrolera saudita fue proyectada y construida por ingenieros palestinos. Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, fue el viceministro de Educación en Qatar. Es decir, la valoración de la enorme cantidad de profesionales palestinos en el mundo árabe ha sido total. Entonces la colaboración viene desde esos tiempos. Cuando se quiebra la relación, cuando Arafat se opone categóricamente a la acción imperialista contra Irak y busca y potencia una vía de negociación. Se opone a los designios de George W. Bush y se niega a participar en la guerra de Irak, y por supuesto los países del Golfo le hicieron la cruz a Arafat, expulsaron muchos de ellos incluso a palestinos que vivían en sus países y los echaron, ¿no? ¿Se llega a participar o busca por ahí una forma diplomática? No, privilegiando una vía diplomática. Lo que pasa es que Irak
había tomado territorio Kuwaití, había tomado, que calificaba como su 19ª provincia, ¿no? Que efectivamente había sido territorio iraquí, ¿no? Y tienen también en su teléfono, van a tener esto, que es la defensa que hace el embajador de Cuba en el 1947 ante la Asamblea General de la ONU, oponiéndose en términos legales y éticos a la partición de Palestina, dando contundentes argumentos, y no era la Cuba de Fidel. Una consulta, hoy, en la actualidad, esto de la solidaridad de los pueblos, ¿cómo viene siendo? Porque cada tanto salen noticias de marchas en Europa, en Latinoamérica, incluso comunidades, de lo que discutíamos la otra vuelta, de que no todos los judíos son sionistas, comunidades judías posicionándose en favor de Palestina, no tanto alrededor de los estados, sino hoy esa lucha por reivindicando, levantando las banderas de Palestina en el pueblo, ¿cómo viene siendo? O sea, ¿cómo viene siendo la solidaridad por el pueblo palestino desde la perspectiva del pueblo? Mira, ha tenido cuestiones tan drásticas como la huelga de los portuarios italianos, que se negaron por 2 días a cargar o descargar buques con destino o provenientes de Israel. Lo mismo pasó en Grecia, no permitieron a 2 transatlánticos gigantescos, no les permitieron desembarcar en el Pireo, porque eran todos turistas israelíes. Eso es la solidaridad internacional. ¿De qué otra manera se gesta? Nosotros, por ejemplo, hemos organizado grandes campañas como Embajada o como Comité Argentino de Solidaridad con Palestina. Nosotros mandamos 2 cargamentos grandes de medicamentos a la Franja de Gaza. ¿Y saben quién los llevó? Piñeiro, piloto de la APA, que después hizo la película Zulu, ¿cómo se llamaba esta? Sí, no. La película sobre el accidente de Aeroparque, que se compró un avión, 787 Dreamliner Boeing, y él se dedica a hacer viajes básicamente humanitarios. Y él accedió porque el gobierno argentino no nos dio ningún tipo de facilidad para llevar estas cargas hasta Palestina. Pedimos ayuda a la Cruz Roja Argentina, una colaboración mínima, solamente envolver los pallets que armamos nosotros en la embajada con plástico, pero que finalmente la defensa civil nos prestó un galpón donde iban a retirar los camiones que los llevaron al aeropuerto para subirlos al avión de Piñeiro. ¿Qué trabajo viene poniendo el gobierno alrededor de? Nefasto, o sea, si tienen las declaraciones de Milei de amor irrestricto, incondicional y eterno hacia el Estado de Israel. No te olvides que Milei suspendió una actividad en la mezquita saudita, la del Rey Fahd, allá al lado de la Avenida Libertador, en Palermo, porque estaba presente el representante palestino, de la embajada palestina. Y a 10 cuadras paró la caravana y dice: si está el palestino yo no voy. Y la Mondino se acercó a Riad, nuestro representante, y le dijo: por favor, te pido, yo te voy a compensar, no te quedes a la reunión. Y vino el saudita, el embajador de Arabia Saudita, le dijo: nadie va a atropellar a nuestro invitado. Si el presidente no quiere venir, que no venga. Dice: nosotros tomaremos la medida que corresponda. Y se lo llevó el embajador saudita adelante, habló la ministra Mondino, y el que en realidad cometió el papelón fue el propio Milei. Porque esto en un momento el mundo árabe estuvo muy cerca, a raíz de eso, de suspender la parte del comercio con la Argentina. ¿Por qué? Cuando Jair Bolsonaro anuncia que Brasil va a trasladar su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén, a los 4 días Brasil es el principal exportador de carne al Golfo Pérsico, ¿sí? ¿No? A Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, a todos los países, ¿no? Y de repente empezaron a encontrar fallas bromatológicas en las partidas de carne.
no podemos recibir esto porque hay falla, llévenselo de vuelta. ¿En qué situación, ya en la última semana por ahí se vieron un par de noticias, en los últimos días, en qué situación nos encontramos hoy en día? Mira, hoy... No nos encontramos, ¿no? Como si estuviéramos ahí, pero... Sí, está muy bien. La situación de hoy presenta varios escenarios, ¿no? Hoy estamos viviendo, la liberación de los prisioneros hermanos de Hamas, prisioneros israelíes hermanos de Hamas, que fueron liberados. Incluso después de la liberación salieron 3 o 4 familias israelíes a pedir que ya se suspendiera todo, que volvieran a atacar Gaza, porque había que había que ocupar de nuevo la franja, ¿no? Entonces han sido liberados, no sabemos hasta cuándo, 2000 prisioneros árabes, porque Israel en muchas ocasiones que ha liberado palestinos de sus cárceles los ha vuelto a capturar a los pocos días, ¿no? Para volver a meterlos en la cárcel. Entonces ha liberado una gran cantidad, muchos de ellos, yo creo que les contaba en la reunión pasada sobre el principio de detención administrativa, que es este arresto que hacen sin acusación, que pueden tenerlo detenido por 6 meses, renovable por otros 6 meses, renovable, y así hasta llegar a 3 años. O sea, gente que no sabe por qué está acusada, no sabe por qué está detenida. De ellos 414 niños menores de 14 años, ¿no? Entonces hoy liberaron a un chico autista que estaba preso hace 9 meses por detención administrativa, un chico de 12 años. Entonces hemos visto niveles de crueldad que son inenarrables, ¿no? Entonces la situación es la siguiente: Trump, por supuesto, hoy ha tenido un baño de egolatría, un baño de vanidad, habló frente al Parlamento israelí, y el diputado de la lista árabe conjunta de izquierda, Ayman Ode, palestino-israelí, palestino con ciudadanía israelí, con pasaporte israelí, porque los palestinos pueden tener la ciudadanía pero no la nacionalidad, eso es solo para judíos. Entonces presenta un cartel que dice: reconozca al Estado palestino, le pone un cartel, y por supuesto ellos tienen una fuerza policial interna en el Congreso que lo agarró así del saco y lo sacó de la reunión junto con el diputado del Partido Comunista Israelí, que es un gran y querido amigo, que se llama Ofer Kasif. Lo sacaron a los dos de la reunión. Entonces se dio este baño de vanidad Trump, jurándose amor eterno con Netanyahu, y al parecer en algún momento de su discurso Netanyahu dice: hemos puesto fin a la guerra, cuando ayer y antes de ayer estaba pregonando: no hemos terminado todavía con Gaza, esto va a continuar. Hizo todas las amenazas del mundo, pero al parecer hubo una reunión privada, confidencial, entre Donald Trump y el presidente de Israel, que no es lo mismo que el primer ministro, el presidente Isaac Herzog, es el presidente de Israel, a quien Trump le habría concedido que una vez que terminara el proceso judicial, él iba a indultar a Netanyahu, con lo cual iba a volver a la vida civil como ciudadano libre, no sé si con sus derechos políticos intactos, está por verse, pero parece que eso negoció para que Netanyahu diga finalmente: se termina la guerra, porque la peor amenaza para él era el fin de las hostilidades, porque era su única herramienta de sobrevivencia política en Israel. La acción penal aparte no la ha iniciado la Corte, la han iniciado países del mundo. O sea, en Argentina hay 5 demandas contra Netanyahu, ¿no? Hay en Brasil, ha patrocinado Colombia denuncias ante la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional juzga personas, ¿no? Y esas personas tienen nombre y apellido: es Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, aunque algunos ahora están metiendo también en nuevas demandas a algunos ministros del Estado de Israel que son, digamos, ya la derecha más fascista. Si ustedes hubieran visto hoy la cara de Ben Gvir, el ministro de Seguridad, que no se puso de pie para aplaudir a Trump, a diferencia de todo el resto de la sala, es porque el tipo está con una espina acá, porque Netanyahu va a parar los ataques a Gaza.
porque ya tenían todo el proyecto de nuevos lotes. En Nueva York se estaban vendiendo lotes en la Franja de Gaza. Se estaban vendiendo lotes en la Franja de Gaza. Tanto sale primera línea de playa, tanto sale a 5 cuadras del mar, estaban loteando toda la franja. Cuando contaban con que iban a expulsar a la población palestina de la franja. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Alguien más quiere hacer una reflexión, una pregunta? No estoy para esto. Sí, compañero. Tengo una duda respecto al conflicto entre Hamas y Al-Fatah, porque veo muchas cosas en internet y estoy dudando mucho de cuál es el papel de cada uno, si están en contra. Hamas creo que dice que Al-Fatah apoya a Israel básicamente, está en cooperación con Israel. De hecho, también están las elecciones de 2006 que ganó Hamas con un 3% y demás. No sé muy bien del tema, pero se estoy preguntando. Mira, las elecciones que ganó Hamas fueron absolutamente legítimas. Ya fueron avaladas por la Unión Europea, que envió veedores, y avaladas por la Fundación Jimmy Carter, que también envió veedores. Incluso la Fundación Carter dijo que la ejemplaridad de las elecciones palestinas, por haber sido realizadas bajo ocupación militar, eran absolutamente meritorias. E Ismail Haniyeh fue quien sacó la mayor cantidad de votos, asesinado en Qatar, en Irán, digamos, cuando iba al entierro de sus compañeros de Hamas. Pero ¿qué pasa? Cuando Hamas gana esas elecciones, ni Estados Unidos ni la Unión Europea, que son los grandes sostenedores económicos de la autoridad palestina, porque Israel retiene la mayor cantidad de fondos que van hacia Palestina, dijeron que no iban a aportar un centavo más si Hamas seguía un día más en el poder. Entonces renuncia Ismail Haniyeh para facilitar la gestión de la autoridad palestina y Hamas se va a la Franja de Gaza. Pero en la Franja de Gaza da un golpe militar en contra de la administración de la autoridad palestina. Y eso le cuesta a la autoridad palestina 600 muertos. Funcionarios de la autoridad palestina más militantes de otro partido, que era Al-Fatah, que el otro partido mayoritario en Palestina, que responde al presidente Abbas, y que se enfrentaron ahí y ganó Hamas. El enfrentamiento armado, es triste decirlo, uno quisiera contar estas cosas, pero es la verdad. Allí se enfrentaron militarmente. Y desde ahí que ellos tomaron el control efectivo de la Franja de Gaza y establecieron el control administrativo, a pesar de que por un acuerdo posterior los sueldos de la Franja de Gaza, de los funcionarios públicos de Hamas, los sigue pagando el gobierno palestino, de la Ramallah. Porque es la única manera de hacer funcionar, bueno, hoy nada funciona. Era la única manera viable de seguir haciendo funcionar un sistema de salud, el pago de los profesores, a todos los funcionarios públicos que se desempeñaban en la franja. Lo que pasa es que hay diferencias medias irreconciliables por el diseño de país que cada uno pretende, por la propuesta de país que cada uno pretende. Es decir, Hamas es un partido musulmán que quiere crear una suerte de emirato, o sea, guiado por la ley musulmana, por la Sharia, y los demás partidos que integran la OLP, que son 12, quieren un Estado laico y democrático. Aunque Palestina, si ustedes van, tienen la oportunidad de ir a Ramallah, es una sociedad profundamente laica, más allá de que cada cual profese una fe religiosa. Yo soy de los que sostiene que cada vez que se metió a Dios en la política fue para desastre. Compañeras y compañeros,
están agotados, no estaremos acá entonces. Yo no tengo más que agradecerles por la presencia, la persistencia y haberme acompañado en esto, que estoy a disposición cada vez que ustedes lo necesiten. Lautaro, Santiago lo sabe. Yo con Santiago soy como un boy scout, dice vamos para allá, vamos Santiago, y yo lo sigo a ciegas. Entonces hemos hecho un gran trabajo 2024-2025 y yo estoy profundamente agradecido por esta invitación a Santiago, por conocerlos a ustedes, compartir con ustedes, así que cuenten conmigo, Lautaro, siempre a disposición. Muchas gracias. A todos. Bueno, para nosotros es muy importante. Te agradecemos, Rafael. Es el quinto encuentro de formación que estamos haciendo desde la CEPA, ¿no? Pero que queremos seguir profundizando, ¿no? Sobre todo el año entrante, me parece que hay cosas que están en curso todavía, ¿no? Sí. Que está bien que las podamos analizar, y me parece que todo esto que nos llevamos desde el jueves y lo de hoy son muchos elementos, ¿no? Para difundir la causa palestina, para seguir discutiendo y argumentando con nuestros compañeros en las distintas facultades donde estamos. Me parece que es la tarea que tenemos por delante, ¿no? El desafío que es cómo replicamos esto que venimos aprendiendo. Así que bueno, agradecer a todos por venir. Gracias.